Muy buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Erika Velandia, estudiante del curso de Ingeniería Industrial. Esta es mi identificación. A continuación vamos a trabajar en el simulador Fuerzas y Movimientos de acuerdo a nuestra guía de actividades con el anexo 1. Entonces vamos a seguir las indicaciones. Nos indica nuestra guía. Vamos al simulador. Y vamos a hacerlo inicialmente con fricción de madera. Seleccionamos gráficas, le damos fricción en madera, fuerzas y fuerza neta, muelles y le damos posición del objeto a -6 y de acuerdo a nuestro último dígito de la cédula le vamos a dar al archivador, seleccionamos el archivador, abrimos la gráfica de aceleración, velocidad y posición. Posterior le damos playback, le damos en el más lento y ampliamos la fuerza aplicada y le damos grabar. Como podemos ver, el objeto inicia el movimiento. Inicia el movimiento, debemos pausarlo antes de que toque el muelle. Y ahora vamos a hacerlo con la fricción de hielo en un nuevo simulador. Vamos a darle reiniciar todo. Vamos a dar que sí. Iniciamos. Gráficas, fricción de hielo, fuerzas y fuerzas netas. Seleccionamos muros, muelles y le damos una posición del objeto de -6 metros. Y seleccionamos el archivador, el cual nos corresponde de acuerdo a nuestro último número de dígito de la cédula. Ampliamos la gráfica de aceleración, de velocidad y de posición. Playback en el más lento. Y damos una fuerza aplicada. Y le damos grabar. Inicia el movimiento del objeto. Y pausamos antes de tocar el muelle. De acuerdo a esto, desarrollamos las preguntas planteadas en la guía, como nos lo indican, de acuerdo al simulador. ¿Cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responda a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Entonces vamos a mirar inicialmente la superficie de madera. Entonces vemos que la fuerza aplicada fue de 382,956 newton. 382,956 newton.
182.956 newton y una fuerza de fricción de menos 98 newton. Ahora vamos a ver la fricción en hielo y vemos una fuerza aplicada de 144.014 newton y una fricción en cero. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responda esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Entonces, vamos a mirar cuál fue la fuerza neta. ¿Cuál fue la fuerza neta según el simulador para la superficie de madera? Y vemos que hubo una fuerza neta de 284.956 newton. 284. Punto 956 newton y en la superficie de hielo tuvimos una fuerza neta de 144.014 newton igual a la fuerza aplicada. ¿Listo? ¿Cómo se obtiene este valor a partir de los valores? Entonces podemos hacer la fórmula fuerza neta es igual a fuerza aplicada más la fuerza de fricción y así determinamos la fuerza neta. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esta distancia? Entonces vamos a mirar en la superficie de madera cuál fue la distancia recorrida. Sería de 15.8 metros. Distancia recorrida. 15.8 metros. Y un tiempo de 2,4 segundos. 4 segundos. Y ahora lo vamos a mirar en la superficie de hielo. Entonces, perdón, corrijo, hago una corrección. Estos serían los datos para la superficie de hielo. Y vamos a mirar la superficie de madera, que es esta que tenemos aquí a continuación. Y tenemos una distancia de 14.4 metros en un tiempo de 2.2. De esta forma podemos evidenciar cuál fue la distancia recorrida y el tiempo utilizado.
Utilice los botones para aumentar y reducir la escala de los ejes de la gráfica respectivamente. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación posición contra el tiempo? Responda a estas preguntas para el caso de la superficie de madera y el caso de la superficie de hielo. Podemos ver que es una gráfica exponencial, vamos a mirarla, aquí vemos. Para la superficie de madera es una gráfica exponencial y para la superficie de hielo se obtiene un mismo tipo de curva ascendente a medida que pasa el tiempo. La distancia también aumenta. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación velocidad contra el tiempo? Entonces vamos a mirarla. Velocidad contra el tiempo. Entonces podemos decir, vamos a mirarla en madera también, aquí la tenemos, y en hielo. Entonces podemos decir que es una función lineal porque se representa como se representa en el plano cartesiano, rectilínea ascendente, tanto para la superficie de madera como la superficie de hielo. ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica de velocidad contra el tiempo mostrada en el simulador? ¿Y cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia? Entonces, como respuesta tenemos el tipo de movimiento es MUA, rectilíneo uniformemente acelerado. Es una velocidad lineal, el comportamiento de la velocidad aumenta al aumentar el tiempo, con un comportamiento ascendente. ¿Cuál es el valor de la aceleración del objeto? Entonces, vamos a mirar cuál es el valor de la aceleración del objeto. Entonces, en madera tenemos 5.70 metros por segundo al cuadrado. 5.70 metros por segundo al cuadrado. Y en el simulador de hielo, superficie de hielo, tenemos una aceleración de 2.88 metros por segundo. 2.88 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración del objeto. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación aceleración contra el tiempo? ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica de aceleración contra tiempo mostrada en el simulador? Responda a estas preguntas para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Entonces, para las dos superficies en madera y hielo se muestra un tipo de gráfica rectilíneo como un movimiento uniformemente rectilíneo. Como lo podemos ver acá, la gráfica de aceleración es un movimiento rectilíneo tanto para la superficie de hielo como para la superficie de madera. Y como pregunta para mis compañeros, vamos a colocar, si colocamos la posición del objeto a 0.0, ¿qué tipo de gráfica se obtiene en la relación de la velocidad contra el tiempo? Muchas gracias. Hasta luego.